Buenos días, pueblo de México. Hoy es 21 de enero del año 2026. Bienvenidos a SP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy, como siempre, le tengo mucha información. Empezando por Alfredo Ramírez Bedoya, que busca una mujer para sucederlo en el gobierno de Michoacán. Macron pide en Davos blindar el mercado europeo ante la presión de Trump. Sheinbaum defiende la reforma electoral con un repaso histórico y el legado de AMLO. México entrega 37 criminales de alto impacto en Estados Unidos. El gobierno de México alista la credencial de Servicio Universal de Salud y hay que ser muy Corina Machado para ser un Mauricio Tabe. Todos hablan del doblaje en Shrek 5 y le diré por qué. La nueva polémica alrededor de los Beckham. Le cuento todo el chismecito. No se vayan. Comenzamos. Vamos a arrancar este miércoles con información sobre el estado de Michoacán, ese bonito estado, donde su gobernador Alfredo Ramírez Bedoya sigue ocupado en todo menos en su gobierno y en atender las necesidades de los ciudadanos. Como usted sabe, en las elecciones del 2027 estarán en juego 17 gobernaturas, entre ellas la de Michoacán, y aunque aún estamos a un año del inicio del proceso electoral, ¿qué cree? El gobernador Ramírez Bedoya parece estar muy preocupado sobre su posible sucesor o sucesora. En su caso, él quiere una sucesora, pues en los últimos días se ha sumado a una especie de ley esposa al asegurar que Michoacán necesita una gobernadora con A. Y miren, todo bien, con eso de llegamos todas, pero con el gobernador Ramírez Bedoya hay que andarse con cuidado, porque nada más vive de las apariencias. Porque así, como dice que trabaja y administra el Estado, es probable que su mensaje no esté dirigido a sus compañeras de Morena. Vamos a ver a Alfredo Ramírez Bedoya. Yo no digo, hay quien se molesta, pero yo creo que es una realidad. Y yo seré el último gobernador hombre porque va a ser gobernadora. Yo estoy seguro que va a ser mujer por primera vez en la historia de Michoacán. Ay, cállate, no es cierto, todos tenemos libertad de expresión nuevamente. Pero, ¿por qué decimos esto? Pues ahí les va el chisme, solecitos. Resulta que si ustedes hacen un poquito de memoria, Alfredo Ramírez Bedoya llegó al gobierno de Michoacán de carambola. Por suerte, pero por desgracia y para desgracia de los michoacanos. Todo inició en las elecciones de 2021, donde el INE, tramposísimo de Lorenzo Córdoba, bajo una... Ay, no, es que de verdad, usted se acuerda de esos tiempos de Lorenzo Córdoba, donde hacían lo que quieran con el órgano electoral y las elecciones. Mira, fue cuando estaba el Espurio Calderón, el ratón loco y todo lo que se vivió en el 2012. Nos quieren engañar. Pero miren, les contaba yo que Lorenzo Córdoba bajó a la mala como candidato de Morena al ahora senador Raúl Morón. Esto por supuestas omisiones en sus gastos de precampaña cuando asumió el cargo honorífico de defensor de los comités de la Cuarta Transformación en el estado de Michoacán. Pero la verdad es que la decisión del INE estuvo llena de polémicas, pues por un lado se acusó un golpe de Lorenzo y sus amigos con tal de frenar la fuerza de la Cuarta Transformación, y como hoy dijo la presidenta, a que querían que le fuera mal al estado de Michoacán. Miren, este Lorenzo Córdoba hasta se involucró en un escándalo porque un consejero electoral tenía presuntos conflictos de interés con su familia. Imagínense, cuates y cuotas. Y por cierto, también eran rivales de Raúl Morón. Un desastre, un verdadero desastre. El punto es que en uno de sus momentos de suerte, estas cosas que solamente pasan cada 50 años, al señor Ramírez Bedoya le cayó la candidatura del cielo y el resto, pues es historia. Ganó por el esfuerzo de otros morenistas comprometidos con Michoacán que nunca se cansaron de luchar. Ahora sabemos que no estaba preparado y que fue un error confiar en él como para asumir una responsabilidad tan grande.
El tema con el gobernador de Michoacán es que inició su gobierno y andaba bien agradecido y bien conciliador. Y para acá y para allá andaba paseándose. Pero en los últimos tiempos le ha dado la espalda a figuras que lo ayudaron en su camino. Todo porque le han señalado algunos de sus errores o simplemente porque a veces, pues, Bedoya necesita culpables ante su evidente crisis de gobernabilidad. Por ejemplo, todo mundo sabe que en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya trae algo en contra del senador Morón. Su distanciamiento inició desde hace varios tiempo, hace rato, pero en los últimos meses ha sido totalmente evidente. Por ejemplo, en abril de 2025, Ramírez Bedoya exigió una disculpa pública de Raúl Morón luego de que sus voceros cuestionaron al gobierno estatal por supuestamente reventar una asamblea realizada en Apatzingán. La cosa, solecitos, no paró ahí, porque entre ambos personajes estalló un estira y afloja respecto a la propuesta de Morón de otorgar plazas automáticas a normalistas de Michoacán una vez concluidos sus estudios. Todos estamos de acuerdo que el tema de los normalistas y escuelas rurales es uno de los grandes pendientes no solo en Michoacán, sino en todo el sistema educativo en México, por lo que hay que tener mucho tacto y conciencia antes de lanzar una opinión. Pero pues Ramírez Bedoya opina porque tiene boca. Bueno, pues ese razonamiento le valió al señor Bedoya y rechazó de manera tajante la propuesta, tanto que incluso insinuó que por ahí había un coyote que quería vender las plazas de los maestros. Esto en referencia a su archienemigo, que nomás, pues la verdad es que quería dignificar el trabajo de los maestros. Y ya miren, el colmo del rompimiento ocurrió el 21 de octubre de 2025. Y ojo, a esta fecha, solecitos, cuando el gobernador Ramírez Bedoya asistió al festejo de un periódico local en Uruapan y aseguró que de su mesa, así, él sintiéndose Jesus Christ, iba a salir el sustituto en el gobierno. Y pues yo le pregunto, ¿usted sabe quién está en esa mesa? Pues yo le cuento. Fíjese que eran todos los políticos michoacanos importantes, con excepción, sí, de Raúl Morón. Así es. Ese día el gobernador convivió con Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, y sí, en esa reunión también estuvo presente el entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manso, quien días después fue asesinado durante un acto público. Medios de Michoacán interpretaron ese encuentro de aspirantes como un reto a Raúl Morón, pues unos días antes el senador mostró interés de buscar la gubernatura de Michoacán. Y eso abrió la herida de Ramírez Bedoya, quien en los últimos días ha andado duro y dale que Michoacán necesita una gobernadora y que está seguro que así se hará. Pero ojo, que en una de esas, el gobernador no esté usando este supuesto principio de género solo para frenar las legítimas aspiraciones de su rival político, haciendo miren, yo aquí me voy a poner un poco de ideología. ¿Qué se cree este señor andando ahí con su bandera de aliado feminista y usando políticamente que es tiempo de mujeres? No le creemos nada. No, nada, ni el amén le creemos. Y segundo, porque el senador Morón aparece como favorito no solo en las encuestas de Morena, sino su nivel de popularidad está dentro de todo el estado. Y yo le pregunto, ¿será que Ramírez Bedoya está dispuesto a entregar el estado de Michoacán a otra fuerza política que no sea Morena? ¿Esto con tal de que no gane su archienemigo? Tal vez, porque miren, aquí va un chisme. ¿Usted sabe quién es el mejor de los mejores amigos de Ramírez Bedoya? Sí, está usted en lo cierto. El alcalde de Morelia. ¿Y quién gobierna Morelia? Acción Nacional. Sí. ¿Y qué tiene de especial Alfonso Martínez Alcázar? Pues miren, cuenta con investigaciones de tráfico de influencias, denuncias por cohecho, lavado de dinero, delincuencia organizada, falta de transparencia en el uso de recursos públicos y en enero de 2025 tiene una denuncia por espionaje. ¿Usted huele eso? Sí, es el olor a la traición. Porque el problema no solo es con Morón,
ya que hace unos días se vivió un momento muy incómodo cuando la diputada local Fabiola Alanís, coordinadora de Morena en el Congreso de Michoacán y aspirante mujer con más reconocimiento a nivel estatal, no fue contemplada por el gobernador en el templete en un evento en Zitácuaro. Un video muy vergonzoso dejó en evidencia el desdén del gobernador a la diputada de Morena, pues la señora Alanís reclamó su espacio e incluso tuvo que cargar su propia silla para ser incluida. Vamos con las imágenes. Agradecemos y le damos la bienvenida al licenciado Raúl Cepeda Villaseñor. Fuerte el aplauso para él. Agradecemos el día de hoy que también nos honre con su presencia la diputada local del Distrito 13 con sede en Zitácuaro, Emma Rivera Camacho. Entonces, solecitos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya quiere cerrar su terrible gobierno haciéndose el aliado de las mujeres, el más feminista, solo porque está peleado con otro hombre, pero no tiene los valores para apoyar a una de las aspirantes más populares dentro de Morena. Entonces todo es una farsa. Mira, aquí nosotros le decimos, casi estamos seguros que el gobernador estaría volteando a ver a uno de sus incondicionales, que ya le conté quién es, que es igualito, o sea, igualito, con un chorro de acusaciones, cosas sin transparentar y así. O en una de esas, en una de esas, si quiere que vaya una gobernadora mujer, por ahí anda la del sombrero que ya se apuntó a la lista y dijo, yo quiero ser gobernadora, aunque hay que decir que tiene 3 meses como alcaldesa. Pero de Grecia Quiroz no van a estar hablando, Ahí la dejamos. De última hora, en su conferencia de prensa mañanera de este miércoles 21 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un cambio muy importante en el ingreso de aviones militares de Estados Unidos. Esto tras la polémica por el aterrizaje de un avión tipo Hércules el pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Toluca. La presidenta aclaró que aunque la aeronave no trasladó tropas en territorio nacional, ha decidido que sea un avión mexicano el que lleve a elementos del ejército a Estados Unidos cuando se realicen este tipo de ejercicios de colaboración o adiestramiento. Hay que recordar que el avión militar gringo vino para recoger a militares mexicanos y llevarlos a Estados Unidos como parte de un ejercicio de capacitación. La solicitud se realizó desde octubre de 2025 y no panista de confianza, no eran tropas. Bueno, con excepción de la tripulación, pero eso es, pues ni modo que venga así, sea un avión Tesla y venga solito y se aterrice solito. Pues no, ¿verdad, Coque? ¿O sí? Dice Coque que no sabe, que no va a opinar del tema. Claudia Sheinbaum recordó que este tipo de ejercicio se ha realizado en varias ocasiones y que la única diferencia de este viaje fue el aterrizaje en Toluca y no en un aeropuerto militar. Esto por decisión del Consejo Nacional de Seguridad. No obstante, reiteró que no se violó ninguna ley ni se puso en duda la soberanía nacional. Vamos con las declaraciones de la presidenta. Hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión, vamos a decirlo así, de que cuando sea la capacitación, es muy importante pues que las capacitaciones se aprueban en el Consejo Nacional de Seguridad. No es nada más una institución que decide individualmente. Pero que es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos, ¿no? Entonces es mucho mejor eso y es una decisión que se ha tomado, pero bueno, en este caso ya había venido en otras ocasiones, no es la primera vez, pero había aterrizado en un aeropuerto militar. En este caso, pues se tomó la decisión de que aterrizara en Toluca, fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad y pues así ocurrió. Y no se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que tendría que haber tenido permiso del Senado, no. El Senado aprueba cuando vienen tropas, o vienen, más que tropas, pues vienen capacitadores a México a entrenar. Y repito, esta es una situación bilateral, así como van, y no es nueva, así como van, ahora pues hecho más visible, personas de México, del Ejército, o Marina, o
Secretaría de Seguridad, a entrenarse allá, también ellos vienen a entrenarse aquí y fue parte de lo que se acordó bajo ciertas condiciones, que se van a capacitar, cómo se van a capacitar y cuántas personas. Y en otras noticias, los delirios napoleónicos de Trump han llegado hasta Suiza. Y es que la disputa entre Estados Unidos y Europa por el futuro de Groenlandia escaló este martes al escenario del Foro Económico Mundial en Davos, donde líderes políticos y financieros de todo el mundo analizan el rumbo de la economía y la geopolítica global. Digamos que es donde se juntan a jugar el Monopoly de la vida real. En tal palestra, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó una de las advertencias más severas dirigidas a Washington en los últimos años y llamó a los países europeos a prepararse para responder con firmeza. Macron llegó al foro con una imagen poco habitual, pues lo hizo como todo un rockstar con gafas de sol puestas, incluso dentro del auditorio, no porque se sintiera mucho o quisiera dar ese tipo de imagen al mundo, sino porque tenía una inflamación en el ojito. Y entonces por eso salió con sus... Mira, pero muy fashion, si me lo preguntan. Miren, aquí lo estamos viendo. Miren, yo nada más quiero decirle aquí que a veces los actores políticos son bien tibios, como Emmanuel Macron, hemos visto. Lo hemos visto, hemos sabido que, miren, como que se tambalea en su actuar político, pero esta vez puedo decir que de todos los que escuchamos es uno de los mejores y defendió a su país y a la Unión Europea, lo cual yo aplauso. Y a esos lentes de rockstar, bien. Miren, lejos de proyectar fragilidad, Macron utilizó el foro para enviar un mensaje político contundente. Ante empresarios, inversionistas y jefes de Estado, advirtió que Europa podría verse obligada por primera vez a aplicar medidas coercitivas contra Estados Unidos si continúan las presiones y amenazas. Macron dijo: estamos entrando en un mundo sin reglas, al tiempo que anunció una falta de respeto hacia Europa. En ese escenario defendió el uso de instrumentos que permitan a la Unión Europea protegerse, entre ellos el llamado mecanismo anticoerción, que contempla cerrar el acceso al mercado europeo a empresas de países que ejerzan presiones económicas indebidas. El presidente francés también planteó la creación de un sistema de preferencia Made in Europe para fortalecer la industria comunitaria y reducir la dependencia externa. Aclaró que no se trata de proteccionismo, sino de establecer reglas equitativas frente a un entorno internacional cada vez más agresivo. Esto sin mencionar directamente al señor Trump. Macron dejó claro que se refería a él, pues ¿a quién más? Además, acusó a Estados Unidos de intentar someter a Europa mediante aranceles interminables, que calificó como inaceptables. No debemos ser tímidos, no podemos aceptar la ley del más fuerte, respondió cuando fue cuestionado por Larry Fink, presidente del fondo de inversión BlackRock. El mandatario francés recordó que Europa ha sido históricamente ingenua al no proteger a sus industrias, mientras otras potencias como China, Estados Unidos, sí que lo hacen. Insistió en que la Unión Europea no está amenazando a nadie y subrayó que su única acción ha sido respaldar a Dinamarca frente a la presión estadounidense sobre Groenlandia. El francés se mostró firme y diplomático, con todo y lentes de sol, no cayó en la provocación de Trump luego de que le aplicó el pantallazo. Porque sí, solecitos, si yo he aprendido algo en mis 36 años que llevo en este plano terrenal, es que nunca, de los nunca, confíe en una persona screenshotera. Son los peores. Pero el punto es que el presidente estadounidense exhibió un mensaje donde su colega le decía no entender lo que busca en Groenlandia. Pero vamos con las poderosas palabras de Emmanuel Macron, quien ya tenía que mostrar un poco de dignidad por toda Europa y se le quitó lo tibio, al menos por esta vez. Vamos a verlo. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. And here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world.
but we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que la insistencia de Trump en controlar Groenlandia podría arrastrar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea a una espiral descendente. Desde el lado estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adoptó un tono desafiante y pidió a los europeos sentarse, respirar hondo y no tomar represalias. Esto lo dijo por el tema de Groenlandia. Y eso que la prensa ha llamado a Bessent el moderado de la administración Trump. No, pues sí, esos son los moderados. Imagínense cómo son los radicales. Por otra parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, respaldó la postura europea y afirmó que el viejo orden mundial ya no va a regresar. Criticó que Trump utilice los aranceles como represalia y subrayó que la seguridad del Ártico no está en riesgo bajo la administración danesa. Horas antes de arribar a Davos, Donald Trump adelantó que aprovechará el foro para insistir en su plan de asumir el control de Groenlandia y que le hagan como quieran y ni modo. Eso fue lo que dijo. Ay, solecitos, voy a dejar tantito a Donald Trump y la geopolítica y todas esas cosas, porque ahora le voy a contar algo que nos interesa a todos. El respeto a la democracia, a las instituciones. Tenemos que ser bien cuidadosos de a quién le damos nuestra confianza como servidores públicos y representantes populares. Para eso está hecha la reforma electoral. Y la presidenta Sheinbaum aprovechó su mañanera para trazar un amplio recorrido por la historia política de México con el objetivo de explicar y defender los fundamentos de su propuesta. Y es que recordemos, también para esto sirve la mañanera, para hacer memoria colectiva y no olvidar el pasado. Algo que instauró nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto fue mencionado con harto cariño por nuestra presidenta el día de ayer. Y cómo no, a diferencia de la tanda de asesinos de la democracia que ha padecido México, AMLO marcó el camino para la verdadera democracia y puso el primer piso de la 4T. En su mensaje, la presidenta sostuvo que la reforma busca devolver el control de la democracia al pueblo y evitar que vuelva a ser secuestrada por élites políticas y económicas. Afirmó que la iniciativa parte de una premisa central: impedir que el poder público sea controlado por grupos que, durante el periodo neoliberal, provocaron desigualdad, pérdida de derechos y desconfianza en las instituciones. De acuerdo con la presidenta, quienes hoy acusan al gobierno de autoritario, lo cual de verdad es que es muy risible, son los mismos que en el pasado toleraron o promovieron prácticas antidemocráticas. La presidenta Sheinbaum Pardo inició su relato con lo que denominó el partido de Estado, refiriéndose evidentemente al PRI, al que describió como una estructura donde sindicatos, empresarios y organizaciones sociales estaban integrados directamente al aparato gubernamental. Este modelo, dijo, derivó en un ejercicio del poder marcado por el autoritarismo. Recordó que el momento más grave de esa etapa fue la represión del movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la masacre de Tlatelolco. Esto durante el gobierno del priista Gustavo Díaz Ordaz, uno de los máximos diablos de la democracia en México. Se tenía que decir. Sin embargo, también mencionó otros episodios de represión a médicos, ferrocarrileros, maestros y electricistas en distintos sexenios. Sheinbaum señaló que ante la presión social en los años 70 se abrió parcialmente el sistema político al permitir la entrada de más partidos y dando origen a las diputaciones de representación proporcional. Ojo ahí, solecitos. Conocidas como plurinominales. No obstante, subrayó que esas reformas no erradicaron las prácticas fraudulentas. En su recuento, la presidenta destacó dos momentos claves: la elección de 1988 y las del 2006. En el primer caso, recordó la ruptura dentro del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, quienes exigieron elecciones democráticas y se enfrentaron al dedazo que impuso el señor innombrable, sí se lo voy a decir, sí, Carlos Salinas de Gortari, que también, como le digo, es impresentable e innombrable y
es lo peor que ha sufrido México. Sheinbaum afirmó que Cárdenas ganó la elección en 1988, pero que el resultado fue alterado con la llamada caída del sistema, lo que dio lugar a protestas masivas y posteriormente a la creación del PRD. La presidenta también repasó el año 2006, cuando aseguró Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial, pero fue víctima de un nuevo fraude por el espurio Felipe Calderón, quien se robó la presidencia y puso como secretario de Seguridad al narcotraficante Genaro García Luna, que está cumpliendo con una condena en prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Que no se les olvide nunca a los conservadores, se los vamos a seguir recordando nosotros si no. La mandataria también recordó el desafuero promovido durante el gobierno de Vicente Fox, quien ahora se llena la boca del deber ser de la democracia, pero que hace 20 años nos quitó la posibilidad de iniciar la transformación del país, junto con una pandilla de prianistas delincuentes. La mandataria sostuvo que la reforma electoral busca evitar que se repitan esos episodios y fortalecer una democracia auténticamente participativa. Vamos con las poderosas palabras de la presidenta. Todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal que empobreció al pueblo, los que avalaron el que fraude, quitaron derechos, sí, los que avalaron el fraude, ahora son los paladines de la democracia. Y ahora ellos son los que nos dicen a nosotros autoritarios. ¿Qué cree? Le cuento que, por si no fuera suficiente todo lo que pasó ayer, en un operativo de gran escala y bajo estrictas medidas de seguridad, el gobierno de México entregó a Estados Unidos a 37 operadores criminales considerados de alto impacto. La acción fue coordinada por el Gabinete de Seguridad con el secretario Omar García Harfuch a la cabeza y formó parte de la cooperación bilateral en materia de justicia y combate al crimen organizado. De acuerdo con información oficial, el traslado se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y mediante mecanismos formales de colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con pleno respeto a la soberanía nacional. Esto como parte del acuerdo, miren, el gobierno estadounidense se comprometió a no solicitar la pena de muerte contra estos detenidos. El secretario Harfuch explicó que la decisión se tomó porque los 37 individuos representan una amenaza real para la seguridad del país debido a su capacidad operativa, financiera y de generación de violencia. Los reos fueron enviados a distintas ciudades de la Unión Americana, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. El traslado se realizó a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas, bajo un esquema de vigilancia reforzada. En la larga lista destacan objetivos prioritarios para las autoridades estadounidenses como Daniel Alfredo Blanco, alias el Cubano, operador logístico del Cártel del Pacífico, y objetivo prioritario del FBI, Ricardo González Sauceda, el Ricky, vinculado al Cártel del Noreste, y Juan Pablo Bastidas Arena, Payo Zurita, operador del Cártel de los Beltrán Leiva. También figuran Pedro Insunza, el señor de la silla, considerado el segundo al mando de los Beltrán Leiva, y Armando Gómez Núñez, Delta 1, líder del grupo criminal Los Deltas, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Parte de los internos provenían del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, y fueron trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca antes de su entrega definitiva. Durante la madrugada se desplegó un intenso operativo con helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta es la tercera entrega masiva de criminales a Estados Unidos. La primera ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando fueron enviados 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. La segunda se realizó el 12 de agosto pasado con la extradición de 26 criminales. Con esta operación suman ya 92 los delincuentes de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración. Esto como parte de la estrategia conjunta para debilitar a las organizaciones criminales transnacionales y fortalecer el Estado de Derecho. Y yo les pregunto, ¿y ahora qué van a decir los porristas de Trump y nuestros lamentables opositores vendepatrias? Sobre todo
de este ejercicio de cooperación. ¿Cómo van a sostener la narrativa de que no hay una buena relación bilateral? Queremos verlos haciendo su show. Nos sobra recordar el respeto a nuestra soberanía y los principios constitucionales que rigen a México, y que la promesa de la presidenta es que no hay ni habrá subordinación, y mucho menos invasión. Y pasando a otras noticias, le traigo una buena noticia. Escucha con atención, Coque. Hoy está muy de malas, Coque. Pero le voy a platicar que la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el lanzamiento de la credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que busca garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos del sector público para todas las personas en el país. Esta credencial será una identificación oficial que permitirá a cualquier persona acceder a la atención médica en las instituciones públicas de salud como el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, servicios estatales y hospitales de Pemex, sin importar su afiliación previa o lugar de residencia. De acuerdo con el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, el señor Eduardo Clark García, esta credencial tendrá versión física y digital y contendrá datos como nombre completo, CURP, sexo, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y estatus de donación de órganos. Además, solicitudes este documento permitirá vincular a cada persona con un expediente clínico electrónico único, concentrando información médica relevante para facilitar la continuidad de la atención, incluso si la persona cambia de unidad médica o de domicilio. El proceso de registro para obtener esta credencial comenzará el próximo 2 de marzo en varias entidades del país y continuará de forma escalonada hasta diciembre. Será conforme a un calendario de atención por estado y por orden alfabético de apellidos. Para tramitarla, las personas deben llevar a los módulos de credencialización que se instalarán en centros de salud, hospitales y puntos estratégicos. Anótele: CURP, identificación oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Ahí mismo se les tomará una fotografía que aparecerá en la credencial. Mes con mes, a partir del 2 de marzo, las autoridades informarán el calendario y la ubicación de los módulos. Con este programa, al que se destinarán un aproximado de 3.500 millones de pesos, el gobierno federal busca la universalización de la salud pública para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, sin distinción de institución o condición socioeconómica. Vaya y regístrese, vaya por su credencial. Me voy a acomodar porque esta noticia me da gusto, susto, enojo. ¿Estás listo? Vamos ahora con esta noticia que muestra una vez más el poder del cosmos. Pues los conservadores se juntan en un nado sincronizado internacional perfecto. Le cuento que María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, que regaló el Premio Nobel de la Paz a un hombre que ya atacó a un país soberano y que está cerca de lanzar una nueva invasión, hizo lo que se conoce como un Mauricio Tabe. Sí, las ocurrencias del alcalde panista de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México ya fueron replicadas a nivel internacional. Pues la señora Machado dijo que desde Washington, que de una vez que concluya el proceso de liberación de Venezuela, lo que sigue es liberar también a los pueblos de Cuba y Nicaragua. ¿Sí? María Corina Machado siendo María Corina Machado, la ex Premio Nobel de la Paz o Premio Nobel Espurio. Miren, no sabemos, porque como se lo regaló a Trump, pero eso no se permite, pero así. Bueno, digámosle, la señora que traicionó a su patria, ahora quiere violar la soberanía de otros 2 países latinoamericanos, porque su entreguismo con Estados Unidos no fue suficiente. Para ella nada es suficiente. Escuchemos las terribles declaraciones de pena ajena de María Corina Machado. Venezuela will be free. And once we liberate Venezuela, we will keep working and we will have a free Cuba and a free Nicaragua. And as you were saying, for the first time in history, we have the Americas free of communism, of dictatorship and narco-terrorism. This is a historic moment. And we wouldn't be here if it wasn't for, yes, the commitment, resilience, generosity and courage of the Venezuelan people, but also because we have counted with the support, vision, and courage of incredible leaders, such as the President of the United States, Donald Trump, and members of this Honorable Congress.
Y como dicen que los tiempos del poder supremo son perfectos, mientras la señora Machado llamaba a una invasión de Nicaragua y Cuba su gemelo perdido, el panista Mauricio Tabe caía en otro ridículo aquí en México, pues en su cuenta de X presentó los documentos oficiales de su solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para reubicar las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, fuera de la demarcación a su cargo. En su carta, Mauricio Tabe, hijo del señor de los cuchillos, aseguró que los vecinos de la Miguel Hidalgo, sí, seguramente fue y les preguntó a todos, y todos le dijeron, no, claro, sí. Han expresado su rechazo al gobierno federal por mantener sus apoyos a los países en cuestión. El alcalde expuso que ha hecho llamados y exhortos y que no ha sido escuchado, pero que no soportó y ahora sí exige con esa altura moral que lo caracteriza que se realicen las gestiones necesarias para que las representaciones diplomáticas sean retiradas de su demarcación. ¿Qué pensarán los vecinos de la Miguel Hidalgo que su alcalde hable por ellos para expulsar a las embajadas de nuestros hermanos latinoamericanos? Pero al mismo tiempo sea omiso de las demandas de servicios de algunas colonias. A ver si hay alguien por ahí de la Miguel Hidalgo que nos pueda decir qué le parece el gobierno de este señor. Estos son los verdaderos conservadores, Solecito. No importa que sean de la Miguel Hidalgo, de Estados Unidos, de Venezuela o de Saturno. Se trata de impresentables vendepatrias que se entregan al primer postor, pero al final no pasan del ridículo. Y ahora sí, Solecito, pásale. Quiero contarles que hoy me regañó mi productor. Hoy me regañó y entonces le voy a dedicar esta canción que va a continuación porque me siento muy apenada. Me siento muy apenada con lo que sucedió hoy. No vuelve a pasar, Miguel, te lo prometo. ¿La canción del día? Sí. ¿Para Miguel? Para Miguel, es para Miguel. Sí. Perdóname de la factoría. Perdóname de la factoría, Miguel. Perdóname. En fin, ¿cómo está, querido Solecito? ¿Cómo le amaneció hoy? A mí un poco atropellado y ya, miren, una cosa lleva a la otra. Pero estamos aquí, tenemos salud y estamos contentos. Miren, tengo un equipazo. En fin, ¿qué cree? El rey... Pónganmela, por favor. Ay, no. Bueno, ¿sabes qué? Le voy a dar la espalda. Así ya de una vez, me vale. El regreso de la saga de Shrek, que otra vez nadie pidió. Solamente, si me lo pregunta a mí, la única película de Shrek que me gusta es la 2. De ahí en fuera, bueno. Esta saga que nadie pidió entrega desafíos inesperados en su quinta entrega. El actor de doblaje Alfonso Obregón, icónica voz de Shrek en Latinoamérica, lanzó un ultimátum a DreamWorks para su participación de Shrek 5, pues quiere que las cosas sean a su manera o si no, que se vayan al pueblo muy lejano. Alfonso Obregón exige un aumento salarial y su inclusión en los créditos iniciales, un reclamo que ha reiterado en múltiples ocasiones. En un video publicado en Instagram y bajo la frase ¿merezco una lana?, el actor de doblaje exige un pago acorde al éxito de la franquicia y al impacto de su voz en el mercado hispanohablante, al señalar la disparidad con los sueldos de actores originales en inglés como Mike Myers. No solo eso, Solecitos, hay más chisme. Alfonso Obregón solicita estar a cargo de la dirección del proyecto para asegurar la calidad y el estilo que caracteriza a la saga en español y también que en las promociones para América Latina se le dé crédito por nombre, en lugar de priorizar a los actores de la versión en inglés. O sea, sí, tiene razón. Pero se le está pasando un poquito la mano. No sé qué opina usted. Obregón dijo que su postura es ante los problemas que han enfrentado los actores de voz en los últimos tiempos en temas como la remuneración, el control creativo y los créditos. Además expuso que si no se cumplen estas peticiones no regresará para la quinta entrega, cuyo estreno se estima en julio de 2027. Recordemos que Alfonso Obregón ha dado voz a personajes como Bugs Bunny, Kashagi Hatake, o sea, Naruto, y Ted Mosby. Clasicazo,
clásicas, o sea, sí tiene una gran voz y sí, miren, yo pienso que los actores y actrices de doblaje son muy mal pagados y como que los subcontratan y como que no tienen esta relevancia que deberían. O sea, por ejemplo, preguntemos qué pasó con pues el deceso del boom de Malcolm el del medio cuando cambiaron a todas las voces de doblaje por problemillas que tuvieron ahí. Ya no fue el mismo impacto que tenían con las voces originales. Ahí hay que echarle una pensada y ver qué está pasando en la industria del doblaje. En fin, este señor... No, ese señor ya no. Fíjese, o sea, esta profesión de los actores y actrices de doblaje han estado envueltos en controversias legales y profesionales de 2024 y 2025. Miren, en agosto de 2024, Obregón fue detenido por presunto abuso sexuachis tras denuncias de alumnas de sus cursos de doblaje. El escándalo hizo que varias compañías de doblaje suspendieran su vínculo laboral. El actor fue liberado meses después y absuelto de los cargos por falta de evidencia. A finales de 2025, tras la polémica legal, Alfonso Obregón reveló que no participaría en el doblaje de Shrek 5 al asegurar que él y otras voces originales estaban vetados del proyecto. Sin embargo, Eugenio Derbez ya confirmó su regreso como burro tras... mira, le quedó de como anillo al dedo. Tras llegar a un acuerdo bajo la condición de poder adaptar el guión al estilo latino. Yo le pregunto, ¿tendremos Shrek latino? ¿Participará o no este actor? No lo sabemos. Ya veremos qué pasa con la nueva peli. Y ahora sí, tráigase sus palomitas. Porque miren, pónganmela por favor. Traemos un chismesazo. Yo ya, mira, aquí me voy ya. Voy a hablar de ellos. Mira, es un beef entre millonarios y billonarios. ¿Quién ganará? Porque esto pasa hasta en las mejores familias, solecitos. Pues David Beckham y Victoria Adams, o sea, la esposa de David Beckham, una de las parejas más poderosas y asteric del planeta antes de que existiera lo asteric, evidentemente, están en un agarrón de greñas con su propio hijo, el joven Brooklyn Beckham. ¿Y por qué? Dirá usted. Pues tenemos chisme del bueno, porque la ruptura familiar sería consecuencia del amor entre de Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz. El pleito se remonta a la boda de Brooklyn y Nicola Peltz en 2022, con roces por el vestido de novia. De acuerdo con reportes, Victoria Beckham le había ofrecido a Nicola diseñar su vestido. Sin embargo, esto no ocurrió. Las cosas se intensificaron con ausencias en eventos familiares, el bloqueo de Brooklyn a sus padres en redes sociales y rumores de distanciamiento debido a la influencia de Nicola. A finales del 2025, Brooklyn Beckham pidió que la comunicación con sus padres se llevara a cabo únicamente a través de sus abogados. Esta disputa familiar no quedó ahí. El joven Bex arremetió públicamente contra sus padres David y Victoria hace unos días en una publicación en redes donde los acusó de intentar arruinar su matrimonio y de manipular a los medios de comunicación. En un larguísimo comunicado, si me lo pregunta, el primogénito confirmó una ruptura total y expresó su deseo de no reconciliarse con su familia. Entre las fuertes declaraciones destacó un supuesto momento incómodo durante su boda, donde, según él, su madre Victoria interceptó, así, el primer baile con su esposa Nicola Peltz, y los 500 invitados se quedaron de ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Y mire, si usted cree que yo nada más le voy a traer este chisme porque ya me creí Pati Chapoy, pues no, porque de esto vamos a sacar algo. Hay un fenómeno en la salud mental que se llama boy moms. ¿Cómo? O sea, mamás de hijos hombres. Y entonces, en este espectro, las mujeres se sienten atraídas de forma inapropiada por sus hijos. No como madres, sino más bien como para tener su segundo amor de su vida. Y entonces hacen todo porque las mujeres o los hombres que se encuentran en la vida de sus hijos hombres sean ellas la protagonista. Esto es básicamente lo que hizo Victoria Beckham, que evidentemente no está bien de la cabeza, y entonces trata a su hijo como si fuera su segundo esposo.
Y es un tema que se está discutiendo ahí en la academia, en la salud mental, porque no solamente hacen ese tipo de cosas, sino intentan generar un vínculo con sus hijos hombres que a todas luces se ve inapropiado, como besos, abrazos, sobreprotección extrema, etc. Entonces los niños se hacen hiper dependientes de la mamá y entonces eso genera discusiones y, por ejemplo, esto que está haciendo Brooklyn Beckham de tratar de emanciparse absolutamente de su madre, aunque le arruinó su primer baile. Porque además hay que decir que no solamente interceptó su primer baile, sino que estaba, creo que Marc Anthony tocando, y entonces él dijo que pase la mujer más bella de la fiesta, y Victoria se subió. O sea, imagínense qué nivel de cucú está la señora. Bueno, y como nada es culpa de los hombres papás, David Beckham ya intentó calmar las aguas y dijo que los niños deben poder equivocarse en referencia a los comentarios de su hijo. Durante una entrevista en el programa de CNBC, David Beckham habló de forma general sobre la paternidad y el uso de las redes. Sin nombrar explícitamente el conflicto con su hijo, Brooklyn Beckham señaló: he intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos, cometen errores, pero los niños tienen permitido cometer errores. Así es como aprenden. No, pues gracias por tu paternidad, amigo. O sea, ¿de qué te vas a hacer cargo tú? No, ni que hubieras vivido en la misma casa que ellos, ¿verdad? Ay, no. En fin, también hay que poner en discusión eso, las paternidades y todo eso. Yo ya vine a darles una clase de salud mental y de cómo las maternidades se llevan y todo es culpa de la mamá y que David Beckham mejor se hubiera quedado callado. ¡Cállate! Pero ¿usted qué opina, Solecito? Tenemos a la suegra malvada de un lado y a la pareja de enamorados incomprendidos del otro. Pero la verdad es que solo esa familia conoce la verdad y nosotros estaremos pendientes de en qué termina esta historia, que ojalá en reconciliación o en uno de esos documentales morbosos que tanto nos gustan un sábado por la noche para armar el maratón. Ay, no. Qué feo, ¿eh? En fin, esto fue todo por el día de hoy, pueblo de México. Gracias por su atención y no olviden dejar su like, suscribirse a este canal y compartir este video. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!